Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, aún a pesar de ser sábado playero. Es importante saber que todavía alguna gente está interesada a pesar de la oportunidad de perderse la playa. Dado la adecuada introducción y un planteamiento del problema bastante interesante hecho por la doctora, vamos a irnos con rapidez para poder alcanzar, aunque sea las horas vespertinas del sol. Este trabajo fue posible gracias a las instituciones participantes, Médica Sur como institución tratante y una fundación de cáncer de mama, que es la que nos aporta a los pacientes para ser ingresados a estos protocolos. Como antecedentes vamos a ser muy rapiditos porque ya todo está muy repetido y muy dicho. Sabemos que la radioterapia adyuvante en pacientes postmastectomizadas está muy estandarizada a nivel mundial. Los criterios son bastante claros y precisos y en reiteradas ocasiones y reiterados estudios los factores asociados o indicados para dar ese tratamiento es a aquellos pacientes que tengan un T3 mayores de 5 centímetros los tumores y N4, mayores, más de 3 ganglios positivos. Esto está perfectamente aceptado, así como los márgenes positivos en las pacientes mastectomizadas. Esas son las indicaciones, como insistía. El beneficio real de este tratamiento es un impacto real en la sobrevida a largo plazo, lo sabemos. Persiste el beneficio, de igual manera en el control local y regional. Estas pacientes se siguen beneficiando aún después de revisiones de 15 años en todos los estudios. Por otro lado, el hipofraccionamiento es un tratamiento totalmente aceptado y cada vez más difundido, sobre todo en nuestros países que ha llegado un poquito tarde su implementación. Pero a nivel occidental, en los países más desarrollados, es una práctica muy común, realizada en más del 70% de los centros oncológicos, con muchísimas ventajas sobre el tratamiento convencional, en tiempo, duración, costos y igualdad de resultados oncológicos, cosméticos, estéticos y calidad de vida para estas pacientes ha mejorado con estos tratamientos cortos. Cabe señalar que los estudios que han avalado la práctica clínica a nivel mundial están con una calidad de realización bastante buena, con algunas deficiencias en el reclutamiento. Incluso es señalar que estos estudios reclutaron a pacientes con mastectomía para hipofraccionarla, sin embargo, no ha sido suficiente el número y los mismos autores no se atreven a esgrimir o estimar y referir en sus artículos y publicaciones alguna recomendación sólida para estos pacientes, lo dejan abierto a la decisión clínica y el juicio clínico de los tratantes. Las técnicas que se utilizaron en el inicio del reclutamiento de estas pacientes, ya que empezaron hace 15 años a reclutar aproximadamente los 3 estudios, son técnicas convencionales y solamente las últimas pacientes reclutadas en estos estudios fueron tratadas con técnicas avanzadas basadas en tomografía. Que si existe una diferencia significativa, claro que lo hay, la última técnica está muy soportada y ayudada por la tecnología y los avances recientes. A raíz de esto, la Asociación Americana para la Radioterapia hizo un consenso mundial donde juntaron a los expertos y a los mejores editorialistas y hicieron un consenso para el tratamiento de estas pacientes basado en recomendaciones, tomado en cuenta la evidencia disponible hasta ese momento. Lo absolutamente recomendado son para un grupo pequeño de pacientes, si lo vemos así, sean mayores de 50 años, que sean T1, T2, con ganglios negativos y márgenes negativos, con un puente menor a 25 centímetros, es decir, bastante pequeños para nuestra población, solo campos tangenciales, es decir, no se incluía la axila superior ni el supraclavicular y tampoco se autorizaba o se preveía o se recomienda la inclusión de la mama interna para esos estudios. No se consideró o no hay estudios de seguridad en el hipofraccionamiento de pacientes tratadas de inicio con antraciclinas o trastuzumab previamente tratadas con estos fármacos. Igual
Para estas pacientes el BUS no es recomendado y lo consideran controversial, lo dejan a criterio y juicio del clínico tratante. Donde sí hay una duda razonable es en las pacientes con tumores de alto grado, es decir, grado 3, y del análisis y de las recomendaciones, este consenso, a pesar de que los estudios, los más importantes que englobaron a estas pacientes, más de 6,000, incluyeron a pacientes mastectomizadas, no hacen recomendaciones refiriendo no existir evidencia suficiente y sustentada en un volumen de pacientes limitado. Aún así, tomando en cuenta todas estas aseveraciones y algunas recomendaciones o algunas aseveraciones ya conocidas de los hipofraccionamientos, usando un modelo lineal cuadrático que es el más empleado y tomando en consideración las diferencias de respuesta para los tumores y los tejidos sanos, hicimos un modelo y tomamos el fraccionamiento más empleado y que más nos pareció conveniente para nuestra población de pacientes y para el estudio que queríamos diseñar. Nosotros asumimos que existía una igualdad en los modelos fraccionado convencional de respuesta a tejidos sanos y tumoral y el esquema que está subrayado en rojo, que es de 40 Grays en 15 fracciones para esas pacientes. Tomamos en cuenta también las restricciones de dosis de la RTOG, perfectamente validadas y estudiadas a nivel mundial. Sí hay un estudio, aunque no es un estudio fase 3 bien hecho, pero el número de pacientes que engloba es alrededor de 100 y sí incluyó un fraccionamiento muy parecido al que nosotros empleamos. El seguimiento medio es de 23 meses y no se encontró diferencia, es lo que reporta el estudio, a pesar de ser un estudio pequeño, en los resultados globales, oncológicos y estéticos de factibilidad, toxicidad aguda y crónica. La justificación, ya sabemos que América Latina tiene un porcentaje mayor de pacientes localmente avanzados, muy superior a lo reportado en Occidente. Los costos de los pacientes y la institución disminuirían bastante si disminuimos los cursos de tratamiento en un 40% del tiempo. La saturación, como referido y conocido por todos ustedes, de los servicios de radioterapia, los turnos están un poquito más de 9 semanas para iniciar tratamiento. El cáncer de mama es el primero como diagnóstico en ser tratado en los departamentos de radioterapia. Los tiempos de un tratamiento duran 5 a 6 semanas. Generalmente, dado a la escasez de servicios de radioterapia en los países, las distancias y recorridos son muy largas y la calidad de vida se ve afectada en estos pacientes de manera evidente. Como hipótesis, aseveramos o tratamos de demostrar que el fraccionamiento hipofraccionado en pacientes mastectomizadas es seguro, es confiable, tiene igualdad en toxicidad y tolerancia y a largo plazo pensamos demostrar o creemos que es bastante parecido en variables oncológicas. Asumimos, como repito, una equivalencia en términos radiológicos para estos tratamientos, para este fraccionamiento en comparación con el estándar. El objetivo, insiste, no es un estudio de no inferioridad para estas pacientes en comparación con el tratamiento estándar. Se hizo un estudio de factibilidad. En febrero de 2011 iniciamos el reclutamiento de 36 pacientes y dados por estratificación de riesgos se dividieron en 3 grupos. El primero es cirugía conservadora, más RT hipofraccionada. Es un tratamiento estándar, aceptado totalmente, ese fue un grupo control. El otro grupo control fue el de mastectomía radical y el fraccionamiento estándar de 50 Grays en 25 fracciones y el brazo C o 3, que es el de mastectomía más hipofraccionamiento. Lo principal que se aplicó en este estudio piloto fue la factibilidad dosimétrica, la toxicidad aguda, para ver si era posible tratar con nuestros medios y nuestra tecnología a estas pacientes de una manera segura. Evidentemente, este estudio no arrojó ni se pretendía comparar en términos de control local, loco-regional, metástasis, recaída, etc. El estudio resultó ser muy factible, dosimétricamente, muy sobrado en cuanto a los parámetros clínicos de seguridad dosimétrica para los órganos de riesgo y lo más importante es que resultó muy tolerable, la toxicidad fue muy baja de manera sorprendente, esperábamos algo contrario a ello, esperábamos mayor toxicidad en el hipofraccionamiento de pacientes mastectomizadas, debido a que son pacientes que no tienen el sustento,
reciente un proceso quirúrgico, la cicatrización y todo el manipulación y el cambio en la vascularidad. Pensábamos que iba a influir de manera importante en estas pacientes, sin embargo no fue así. Los resultados se presentaron en un congreso previo y fueron muy sorprendentes, y esto llevó a que se metiera a una revisión por el Comité de Ética y se aprobara un tratamiento, un estudio fase 2 con todas las limitantes que pudiera haber, como vamos a ver. En este estudio tampoco se presentó ningún caso de neumonitis, ni toxicidad más allá del grado 2. Diseñamos un estudio fase 2 prospectivo, comparativo, no aleatorizado por el diseño. Se usaron 2 brazos controles y un brazo experimental y 2 controles, y se utilizó un diseño de no inferioridad para métodos estadísticos. Las pacientes fueron incluidas si tenían cáncer de mama, eran mayores de 18 años de edad, sin límite de edad, todas las etapas clínicas de manera inicial. Esto que les refiero ya fue con la inclusión de 2 pacientes metastásicas que se incluyeron en el estudio piloto. Todas eran posoperadas. El reporte de patología tiene que ser completo. Afortunadamente tenemos una complianza en esto del 100%, dado que vienen referidas de una institución bastante seria, y todas tenían que tener radioterapia, indicación de radioterapia claramente. La exclusión es no concluir la RT, únicamente se ha presentado en una paciente, no acudir a la primera valoración de la toxicidad crónica a los 6 meses después del tratamiento con RT. Los 3 brazos ya están comentados, 2 controles estándares de manejo y un control experimental. La extensión de la RT se definió por la estratificación de riesgo de la paciente. Cabe recordar que esto de estratificación de riesgo de la extensión de la RT ha cambiado recientemente durante el enrolamiento y tratamiento de estas pacientes. La N determinada es de 456, contemplando el 10% de las pérdidas. Se analizaron más de 170 variables de tratamiento previo, desenlace, dosimétricas, clínicas, etc. El diseño del tratamiento es este. Generalmente las pacientes en la primera visita se les invita a participar en el protocolo, se les hace historia clínica, revisión, exploración física y variables basales en cuanto a la función, toxicidad, cicatrización, fibrosis actual previo a la RT. Después, si las pacientes ingresan, ese mismo día se simulan y se inicia el proceso de planeación dosimétrica. El inicio de los pacientes en el tratamiento de la radiación es del 3 al 7, dependiendo de la dificultad dosimétrica para alcanzar las restricciones, y posteriormente a su inicio son valoradas cada semana durante la radioterapia para valorar la toxicidad aguda, y al fin de la radioterapia es otra valoración. Posteriormente se les indica una cita si tienen síntomas antes de los 6 meses, que es su primera cita oficial de seguimiento, después a los 12, 24 y 36 meses. La planeación y dosimetría está hecha con estándares de calidad internacionales y se tuvo énfasis en el cuidado de la dosimetría de los órganos de riesgo. La cirugía conservadora se trató toda la glándula y el BUS estaba aprobado para estas pacientes cuando hubiera indicación de darlo y a decisión del tratante principal. También se permitió tratar, eso es muy importante, pacientes con cirugía conservadora, la axila, dependiendo de los reportes de ganglio centinela o de disección radical, a criterio del tratante y en base a estratificación de riesgos. Igual para las mastectomías radicales, se incluyeron toda la pared costal, los drenes y cicatrices axilares, y era a decisión del tratante permitido incluir cualquier campo adicional para cubrir extensiones como la axila supraclavicular o algún dren fuera del campo de los tangenciales. Todas las pacientes se hicieron con planeación de dosimetría TAC 3D con sistema Eclipse. Las dosis y restricciones son apegadas a la RTG y se estratificaron y se pusieron más límites y limitantes dosis para el registro de esta y para tener un registro de valorar la toxicidad a largo plazo, es decir, crónica más allá de los 5 años. La médula espinal también se contorneó y se limitó su dosis a 1%, no se incluyó en ninguna paciente la mama interna. El esófago y la tráquea no se contornearon, dado que estaban absolutamente fuera del campo.
Se utilizó un análisis estadístico simple para este reporte preliminar, con variables, con pruebas estadísticas muy simples, y no existió todavía un análisis para la supervivencia y las variables de la oncológica dado el corto plazo del seguimiento para estas pacientes. Los resultados iniciales, las características generales de nuestro paciente, en rojo van a encontrar los números de mayor importancia para el estudio, porque son las que mayor impacto van a tener en la comparación estratificada al final del estudio para variables oncológicas. El tratamiento de radioterapia por etapa clínica, evidentemente la probabilidad de una paciente de ser llevada a mastectomía versus cirugía conservadora es mayor conforme avanza su etapa clínica y se confirma en nuestro medio con mayor claridad. Una paciente con etapa clínica 1 y 2 tiene arriba del 85%, 90% de ser tratada con cirugía conservadora en nuestro medio. Caso contrario, las pacientes arriba del 2B, la probabilidad es muy baja de que sean tratadas con cirugía conservadora, por lo menos en los medios públicos institucionales de nuestro país. Eso se comparó. Tenemos la comparación de peso, talla y grado de escolaridad. Sabemos que un porcentaje pequeñísimo de nuestras pacientes son preparadas, por lo menos no tienen licenciatura, incluso tenemos un porcentaje considerable que no sabe leer ni escribir. El peso y la talla corresponde a la distribución de la población mexicana, generalmente somos bajitos y gorditos. Las características patológicas de llamar la atención es que presentan, en base y revisando y comparando con la literatura, características patológicas un poquito más adversas a lo que encontramos en los estudios pivotes de hipofraccionamiento en la cirugía conservadora y todavía más marcadamente, más adversidad en las etapas clínicas más avanzadas, incluso en la edad media al diagnóstico de estas pacientes. Las características del tratamiento quirúrgico y sistémico, todas las pacientes han sido operadas y todas las pacientes han sido tratadas con tratamiento sistémico, por lo menos quimioterapia, y estaban en proceso de recibir aquellas que eran candidatas a terapia biológica y terapia de manipulación hormonal. Es bastante equilibrado el número de pacientes con sea de mama izquierdo y sea de mama derecho, y la bilateralidad también se reportó en 5 casos, se tomó en cuenta para la estadística dosimétrica la mama que tuviera el cáncer con mayor etapa clínica. Igual, la extensión y la técnica RT fue variada y diversa para los 3 grupos de pacientes, permitiéndose el empleo de 1, 2 y hasta 3 tipos de energías, de 6, 18 y hasta electrones para algunas pacientes, con el fin de hacer una cobertura perfecta del volumen a tratar y sobre todo respetando los niveles de dosis permitidos para los órganos críticos. La neumonitis como punto primario y de mayor preocupación en este estudio, dado que el hipofraccionamiento no ha sido explorado con mayor énfasis en las cirugías conservadoras porque el volumen pulmonar que se irradia es muy bajo, porque la mama en sí protege al mismo pulmón de que no le llegue la dosis, dado que los tangenciales quedan por arriba del límite pulmonar o entra una cantidad pequeñísima de pulmón. Nos preocupaba bastante este punto en especial y por eso lo resalto y doy como primer punto de resultado esto. Sí, pues tuvimos 5 neumonitis, todas en el grupo de mastectomía radical y radioterapia convencional. Directamente tiene relación con la dosis total que recibe el pulmón en varios de sus estratos para el volumen. Es importante que lo sepan. En las medias de dosis pulmonar para los estratos de pacientes y para los estratos que hicimos de las mismas dosis en cuanto en relación directa con el volumen, el estrato que mayor dosis recibe efectivamente es el de radioterapia convencional. Nosotros, como repito, asumíamos que el fraccionamiento estándar y el fraccionamiento hipofraccionado de estas pacientes es igual radiobiológicamente o tiene el mismo impacto en el tumor o en las células tumorales y en los tejidos sanos. Sin embargo, parece que esto no es así. Aunque no lo podamos
aseverar por medios estadísticos todavía. Si la tendencia se conserva, esto va a ser digno de reportarse. Caso contrario, el corazón, fue muy motivador saber que el corazón recibe dosis tan bajas, muy por debajo de las reportadas en estudios retrospectivos. Ustedes conocen 2 publicaciones recientes publicadas en el New England. Y comparándolas contra esto, que esa es una técnica actual, es muy baja la dosis que recibe el corazón, siempre y cuando se le contornece el ENI y se le tenga en cuenta y se haga un análisis dosimétrico antes de la aprobación de cada plan. Entonces no tenemos ningún evento cardíaco. La toxicidad en piel para estos pacientes fue bastante tolerable en todo el grupo. Sin embargo, sí hay diferencias en la tolerancia de los pacientes mastectomizados en el fraccionamiento convencional y el fraccionamiento estándar, siendo favorable al grupo del fraccionamiento hipofraccionado. Es prematuro comentarlo con un grupo limitado apenas de 80 y 60 pacientes por brazo respectivamente, pero sí notamos que es más tolerable inclusive el hipofraccionamiento para la toxicidad aguda. En cuanto a la aplicación de una prueba de lensoma para estas pacientes de manera aguda, el hipofraccionamiento resultó ser superior de manera muy significativa para la tolerancia de esos pacientes. La fatiga igual, presentan menos fatiga los pacientes que se hipofraccionan en relación a aquellos pacientes que se dan tratamiento convencionales en pacientes postmastectomizadas. También es muy favorable los resultados de manera independiente para los pacientes operados con cirugía conservadora. La toxicidad crónica a 2 años en comparación a 1 y 2 años de estos pacientes es bastante tolerable, muy aceptable. Sin embargo, cabe decir que sí nos falta tener un poquito más de eventos y estos resultados podrían variar porque son muy susceptibles a poco número de eventos y por tal deben tomarse con cautela como preliminares, en específico para la toxicidad crónica 1 y 2 años con escalas de RTOG y RTC. Donde tenemos un punto en contra de manera muy significativa es en el edema del brazo. Las pacientes hipofraccionadas duplican a los 2 años el edema del brazo para estas pacientes. En comparación con la movilidad del brazo previo al RT, a 1 y 2 años, sí hay un aumento de manera importante en la imposibilidad, pero fue en ambos brazos, no hay diferencia para este tipo de morbilidad. En cuanto a los eventos, a pesar de que no se hace un análisis de qué brazo es mejor por el escaso número de eventos, esperamos tener, para cuando concluamos el reclutamiento, al menos 40 eventos. Sí hay eventos, bastantes hay muertes, hay recaídas locales, regionales. Sin embargo, no se puede estimar por el momento o atrevernos a hacer alguna conclusión en cuanto a superioridad de un tratamiento en términos de control local, recaída regional, local y supervivencia. Las conclusiones: el hipofraccionamiento es dosimétricamente factible, asumiendo equivalencia nominal en las dosis, incluso en ciertos parámetros es superior hasta los resultados actuales. En la toxicidad aguda, en la crónica, excepto para el edema de brazo, seguimiento a corto plazo para variables oncológicas, como les comentaba, y las decisiones dosimétricas se cumplen en el 98%, en no la verdad, tenemos 4 o 5 violaciones dosimétricas para el pulmón. Se insiste en que se cometieron 4 violaciones a la dosis pulmonar, todas en el brazo de control de RT convencional. El estudio, a pesar de ser prospectivo, no se le autoriza a las pacientes al diagnóstico. Esto es imposible por el diseño y análisis y cómo nos llegan las pacientes. No se puede hacer un análisis de intención a tratar porque no son autorizadas desde el inicio. Todas recibieron el 75% de las pacientes tienen un tratamiento sistémico previo, es decir, principalmente quimioterapia. Por si fuera poco, otra deficiencia es que a partir de hace 2 años los cambios en el manejo, en la extensión de la radioterapia sobre todo, ha cambiado y esto ha metido más dudas en cómo seguir tratando a las pacientes en cuanto a la axila y la región supraclavicular.
Queremos agradecer a las pacientes y a todo el equipo de trabajadores y doctores, técnicos, físicos, médicos, dosimetristas, enfermeras y las trabajadoras sociales por su labor en este estudio, y a ustedes también por su atención.